Hola, muy buenas tardes. Hola, Briana, buenas tardes. Por favor, encienda su cámara. Briana, Briana, ¿me escucha? Sí, sí la escucho, yo voy. Ya, bien, Briana, no la escucho bien, la escucho bien bajito. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tenemos como tema lo que es resistencia indígena. Esta resistencia indígena se basa en los diversos fundamentos entre los sistemas coloniales que se presentan mediante la forma de ser basada, diversas tradiciones que tenían en su momento. Las diversas manifestaciones de lucha de los diferentes grupos de indígenas es para poder evitar lo que es la desarticulación social, lo que es la población, lo que es los territorios que estaban en su momento, lo que es, también abarca lo que son las respectivas sociedades, básicamente, en donde duró este proceso mediante lo que es la conquista de esta resistencia indígena, se basa en lo que es una colonización española, básicamente, en la cual se la denominó como resistencia indígena. Para poderla relacionar, esta resistencia indígena se la puede relacionar con los diferentes enfrentamientos que se tuvieron mediante diversos métodos pasivos que tenían en su momento, con el único propósito de poder rehacer o poder conservar lo que son los secretos o las creencias mediante las diversas costumbres que tenían en sí. A medida de esto se basa en lo que son las sublevaciones, básicamente, en la cual estas sublevaciones abarca lo que es en el siglo XVI, donde se pudieron desencadenar lo que son los primeros ataques armados que sufrió esta civilización indígena contra los españoles. Es decir, ellos pudieron expulsar los diversos excesos cometidos mediante lo que son los misioneros para poder imponer lo que es la fe y los aborígenes que tenían en sí, aunque en el siglo XVII la religión que había ya conformado, que había ya tenido un buen asimilación, era mediante las principales ciudades que estaban en su momento, como lo que es la periferia, en donde ellos mantenían lo que es un poder gobernar lo que es los españoles y así poder mantener lo que son las sublevaciones que fueron constantes en su momento. A medida de esto se conlleva lo que son las sublevaciones del siglo XVIII, básicamente, en la cual fueron numerosas rebeliones que se presentaron mediante los indígenas, donde su principal motivación fueron en sí poder mantener lo que es la imposición basada en lo que es la economía y una estructura social ajena que tenían en sí. Otra de las principales motivaciones era lo que es la explotación del indígena a través de lo que es la mita, los obrajes, lo que son las haciendas y también los grandes esfuerzos que tenían mediante los escasos que tenían en su momento. Otra motivación era lo que es la reforma borbánica en sí, de lo que es Carlos III, en la cual se pudo incrementar lo que son los impuestos a los indígenas. Otra motivación es el trauma de la invasión, básicamente, donde era poder volver lo que es la anatomía en lo que es una prehispánica, básicamente. También tuvieron lo que es la obligación de poder comprar diversos artículos, diversos mercaderes que era innecesario en su momento para poder corregir a quienes obligaban a endeudarse básicamente en sus tiempos. Dado esto, la desigualdad también era otro de sus motivos, por la cual mantenían lo que es desigual como producto en lo que es la estratificación social, frecuentemente en lo que son las sublevaciones indígenas, donde participaban lo que son las castas por la misma razón. Aquí puedo observar una gráfica que representa lo que son indios otomíes que fueron conquistados en lo que es la religión del Bajío en sí. Esta es una representación de estos indios como como se presentaba toda esta resistencia indígena en su momento. A medida de esto, se ocasionó lo que es la sublevación de Tupac
Katari. Lea, por favor, Briana. Julián Apaza nació en Ayo, La Paz, en el año 1750. Lideró la sublevación indígena de 1781 en Bolivia. Huérfano desde niño, a pesar de no haber tenido acceso a la educación, conoció la cultura aymara por la tradición oral. Desde muy joven, repudió el maltrato a los indígenas y se pronunció públicamente en contra de tal injusticia. Tras la- tras las muertes de Tupac Amaru, último inca rebelde con quien había tratado, y de Tomás Katari, quien lideró la rebelión de Chayanta, se hizo llamar Tupac Katari y encabezó una gran sublevación aymara en 1781 con un ejército de 40.000 indígenas contra los españoles. La insurrección llegó a controlar varias ciudades y La Paz fue sitiada durante 3 meses. Fue traicionado por un colaborador y apresado por las autoridades españolas. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781 en La Paz, tras cortarle la lengua y ser descuartizado, amarrado a caballos que tiraban con direcciones opuestas. Según la tradición, antes de ser asesinado, Tupac Katari dijo: "Hoy me mataréis a mí solo, pero mañana volveré y seré millones". Ya. Gracias, Briana. Antes de que fuese llamado lo que es Tupac Katari, en sí se llamaba Julián Abbas. Ese era el nombre antes de que fuera Tupac Katari, básicamente. Tupac Katari en sí formó lo que es un ejército con más de 40.000 hombres, en la cual se dirigió a lo que es la ciudad de La Paz, donde pudo, para poder defender lo que son las diversas intenciones de él, básicamente, era poder destruir esta ciudad. Pero no pudo lograr derrotar lo que es esta paz, pero sí pudo realizar lo que es realizarlo o poder evitar lo que es el paso de diversos alimentos hasta esta ciudad que llamaban La Paz en su momento. No la pudo derrotar porque se tuvo que enfrentar a estos españoles, pero sí pudo evitar que pueda pasar alimentos hacia esta ciudad. Cuando ya Tupac Katari fue traicionado, básicamente, como usted mismo lo indicó, por colaboradores que estaban junto a él, también luego de esto fue apresado por las diversidades autoridades españolas que avanzaban en su momento. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1789 por en sí, por contraer lo que es la lengua, por contraer lo que es es decir, desarticular lo que es el armamento que tenían mediante este, este, uy, espérese. Esta ejecución fue a base de lo que estos llamaban en su momento, amarraban en los caballos y los tiraban en direcciones contrarias. Ese fue como en realidad fue ejecutado lo que en sí fue llamado Tupac Katari, que antes se llamaba, básicamente, era Julián Abbas. Ese era el nombre verdadero antes de llamarse lo que es Tupac Katari en sí. Luego de esto se conllevó lo que es la sublevación Tupac Amaru, que fue Amaru segundo. Este fue básicamente la primera organización básicamente que se obtuvo en su momento mediante lo que es la resistencia indígena. Lea, por favor, Briana. José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, nacido en 1740, fue un curaca indígena, gobernante de varios cacicazgos y descendiente del Inca Felipe Tupac Amaru.
Fue educado en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja, en Cusco. Poseía una gran cantidad de mulas y se dedicó al transporte de mercancías. En noviembre de 1780, dirigió una rebelión junto a unas 100.000 indígenas y mestizos del Virreinato del Perú. En el primer combate, la batalla de Sangarara, los rebeldes derrotaron al ejército realista. Según el mismo Manuel Godoy, colaborador del rey Carlos IX, la corona estuvo cerca de perder el virreinato del Perú y aparte del Río de la Plata. Si no fuera porque los virreyes lograron reunir un ejército de 17.000 hombres que iniciaron una campaña de saqueo y asesinato indiscriminado a los pueblos indígenas, logrando que estos desestaran. Tras una nueva batalla, adversa para los indígenas, Tupac fue traicionado por un compadre y, hecho prisionero, fue sometido a las más horribles torturas. El 17 de mayo de 1781 fueron condenados a muerte él y toda su familia y descendencia hasta el cuarto grado de parentesco. El 18 de mayo de ese mismo año, los rebeldes fueron descuartizados. ¿Termina, Briana? Sí, mis. Que la escucho bien bajito. A ver, ya. Cuando se presentó lo que es la sublevación de Tupac Amaru II, básicamente, inició lo que es el 4 de noviembre de 1780. Fue la primera gran revolución que se presentó en lo que es una resistencia de los indígenas, que en sí logró cosas importantes como la victoria, como la toma de la de la paz, básicamente, o de lo que es a Yavirú, que en ese momento lo identificaban así, en la cual pudo en sí lograr lo que es diversas batallas en representación a lo que son también los pulpentos, también en representación a lo que es la batalla, en representación a lo que es Sangaraga, que la llamaban así en su momento. En sí, cuando se presentó esto, este llamado Tupac Amaru II, en sí logró grandes cosas, logró poder ganar lo que son grandes batallas. También pudo en sí, esta revolución fue la primera en poder presentarse en su momento, llamando así a este Tupac Amaru II como José Gabriel Condorcanqui en sí, en la cual se lo dio a conocer como Tupac Amaru II. Cuando ya se obtuvo lo que es una nueva batalla adversa a los indígenas, Tupac fue traicionado por un compadre que tenía en su momento, en la cual fue llevado a ser prisionero y también se lo sometió a lo que es la muerte a él y a toda su familia, básicamente, donde conllevó lo que es una descendencia de cuarto grado de lo que es el parentesco, en donde en sí abarca todo esto el 18 de mayo del mismo año en que estos rebeldes fueron descuartizados básicamente. Según este personaje, pongámoslo así, lo que es José Gabriel Condorcanqui, es que fue básicamente la primera revolución que se presentó en esta resistencia indígena. Luego se conlleva a lo que son las respuestas de las autoridades coloniales que se presentaban en su momento. A base de todas las autoridades que se presentaban en sí, es que una vez todas estas autoridades que se reunieron y se pudieron enfocar en lo que es el aislamiento de los indígenas, tuvieron en sí que tomar en cuenta todas las medidas para poder respaldar a lo que son todas estas colonias básicamente, donde ellos básicamente obtuvieron lo que es la prohibición de poder hablar en quichua, de usar lo que es la ornamentación y también vestidos incas. Esta ornamentación básicamente es la decoración que estos indígenas utilizaban en sí. Tenían prohibido ya utilizar las decoraciones que ellos realizaban en su momento, ya era prohibido, a base de que todas estas autoridades pudieron dar
fe a todas estas nuevas medidas que se estaban tomando en lo que son los indígenas. Otra provisión también fue de poder manifestar lo que es la artística indígena, lo que es la inclusión, lo que es la lectura, llamado así, lo que son comentarios reales del Inca en lo que representa la Vega también. Otra de las medidas que tomaron es la eliminación de los títulos nobiliarios indígenas representativos en su momento. Otra de las medidas fue la conformación de un ejército de 50.000 hombres en el virreinato, básicamente. Es así como se conllevaron todas estas medidas para poder tomar represalia en lo que son los alzamientos indígenas que se presentaban en su momento. Tenían prohibiciones de realizar muchas actividades y poderlas desarrollar básicamente. Luego de esto se conlleva lo que es la sublevación de Fernando de Aquilema y también de Manuela León. Lea, por favor, Briana. En la segunda mitad del siglo XIX, ya en la historia republicana del Ecuador, sucedió en la provincia de Chimborazo una importante rebelión indígena motivada por el cobro de diezmos y pesados trabajos a los que eran obligados durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Fernando de Aquilema, el líder de esta rebelión, nació en Yaruquíes en 1845 y a sus 25 años fue coronado rey en un intento por recuperar el imperio inca. En esa misma localidad, el 18 de diciembre de 1871, los rebeldes ajusticiaron a una decena de funcionarios del Estado, entre ellos colaboradores de impuestos y reclutadores para trabajos en obras públicas. El 21 del mismo mes se unen otros pueblos a la rebelión y el presidente Gabriel García Moreno decreta el estado de sitio en Chimborazo. Con Manuela León, nacida en 1840 en Puní, a la cabeza, los insurrectos llegaron a Puní, donde incendiaron 14 casas. En este episodio, Manuela peleó con tal fiereza que, que ultimó al teniente Miguel Vallejo. Luego de varios días de lucha, el 3 de noviembre de 1872, se conoce la noticia de que Fernando de Aquilema se había entregado a la milicia del gobierno de Cacha. Manuela León fue ejecutada el 8 de enero y el 8 de abril. De Aquilema fue fusilado en la plaza de Yaruquíes. Gracias, Briana. La sublevación de Fernando de Aquilema y de Manuela León básicamente se representó en lo que es en los siglos XIX, en donde abarca lo que es una importante rebelión indígena presentada en lo que es una provincia de Ecuador, básicamente en la provincia de Chimborazo, donde esta rebelión indígena conllevó a poder motivar lo que es el cobro de diezmo y también de pesados trabajos a los que eran obligados durante todo el gobierno de lo que es Gabriel García Moreno. Luego, Fernando de Aquilema básicamente fue el líder de esta rebelión y pudo nacer lo que es Yaruquís en sí en 1845, ya que a sus 25 años fue coronado como el rey en su momento, en la cual él pudo o él quiso querer recuperar lo que es el imperio inca, pero al mismo tiempo era basado en que tenía una misma localidad en representación a lo que es el 18 de diciembre de 1861, en que estos rebeldes que estaban presentándose en su momento ajusticiaron una nueva decena de diversos funcionarios a base del Estado, en la cual todos estos cobradores de impuestos y todos estos reclutadores para poder trabajar lo que son obras públicas se mantenieron en lo que son diversos pueblos mediante lo que es la rebelión. Luego, lo que es este presidente García Moreno, en representación en su momento, es que decreta lo que es el estado de sitio en lo que es Chimborazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Manuela de León?
Ella fue nacida en 1840 en Puní, a lo que es la cabeza de los insurrectos, llegaron a lo que es Puní básicamente, donde pudieron incendiar lo que son las 14 casas que estaban presentadas en ese momento. En este episodio representó lo que es Manuela, lo que pudo pelar lo que son con tal fuerza que ella tenía, con tal este último que tenía, incendiaron todas, después de que incendiaron todas estas casas, ella mantuvo lo que es un episodio en representación a lo que es la Frereza por el último teniente en representación a lo que es Miguel Vallejo. Cuando ya todos estos personajes que quisieron luchar, tuvieron varias luchas en sí, en representación a lo que es el 3 de enero de 1872, básicamente se reconoce lo que es la noticia de que Daquilema se había entregado a lo que es la milicia, donde este gobierno de Cacha, en representación a lo que es Manuela de León, fue ejecutada el 8 de enero y el 8 de abril, que Daquilema también fue fusilado en la plaza de Yaruquies en sí, en representación a lo que es Fernando de Aquilema. Aquí hay una gráfica, como era este personaje, Fernando de Aquilema, básicamente, cómo desarrollaba en estas actividades que realizaba en su momento. En sí, él mantuvo lo que es, o fue líder de esta rebelión que se presentó en lo que es el Chimborazo, en lo que es una provincia llamativa del Ecuador, básicamente, en representación de lo que es Ecuador. Bien, Briana, este ha sido los temas que para el día de hoy, de la clase del día de hoy, donde se obtuvo lo que es básicamente lo que es la resistencia indígena, donde abarca lo que es, está basada básicamente en lo que son diversos sistemas coloniales, en la cual abarca lo que son las diversas formaciones, en las diversas tradiciones que se tenía en su momento de este grupo indígena, básicamente, donde las diversas manifestaciones que se presentaban en su momento era poder luchar contra los diferentes grupos, contra las diferentes sociedades que estaban conformadas en sí, para poder evitar o poder desarticular lo que es lo social, lo que son las poblaciones, lo que son los territorios, o en sí lo que son las respectivas sociedades que estaban conformadas en su momento. Es por eso que se conllevó a lo que es la resistencia indígena, donde básicamente estaba basado en lo que es una colonización básicamente española que se denominaba o quería en sí basarse en esta denominación resistencia indígena, donde se suscitó lo que son las sublevaciones basadas en que esta estaba basada en poder desempeñar o poder descender lo que son los primeros ataques que se presentaron, los ataques armados que se presentaron hacia los indígenas contra los españoles, básicamente, donde fueron a base de estos ataques se presentaron diversos excesos cometidos mediante los diversos misioneros que estaban en representación a todos estos ataques. Debido a esto, se conllevó a lo que es poder aislar o poder mantener lo que es principalmente lo que son las ciudades, poderlas mantener. Esta ciudad específicamente era periferia, en donde para ellos lo más fácil, para los españoles, era poder gobernar esta ciudad. Pero las sublevaciones que se conformaron en su momento a base de estos ataques era mantener un constante desarrollo o un constante impulsación básicamente en ese momento mediante todas estas ataques en su momento. A base de esto se conllevó a las sublevaciones en el siglo XVIII, donde se representan diversas motivaciones, diversas rebeliones indígenas. A base de esto se presenta lo que es la economía, lo que es la explotación, lo que es la reforma, lo que es el trauma, o sea, la invasión también que tenían en su momento, y poder corregir todo esto mediante todas estas motivaciones, mediante todo este desarrollo, a base que tenían o mantenían lo que es una desigualdad mediante los productos que realizaban o que estratificaban socialmente en su momento. Aquí hay una representación de estos indígenas, cómo realizaban estos ataques en su momento.
De luego se conllevó a lo que es sublevación de Tupac Katari, que básicamente antes de que se llamase Tupac Katari era Julián Apaza. Esta era una representación, el primero en sí, lo que él principalmente formó lo que son un grupo de militares que estaba basado con más de 40.000 personas, 40.000 hombres, en la cual se dirigía con este grupo de militares, se dirigía a lo que es la ciudad de La Paz con el único fin de poder derrotar y poder enfrentarse a los españoles. Pero al no poder derrotar a los españoles, la única finalidad o lo único que pudo realizar es poder evitar lo que es que lleven los alimentos hacia esta ciudad. Eso es lo único que pudo conseguir, básicamente, poder evitar que puedan ingresar alimentos a esta ciudad. Luego se conllevó lo que es la sublevación de Tupac Amaru II, que en sí esta fue la primera revolución indígena que se presentó antes de lo que es Tupac Katari. La primera revolución fue Tupac Amaru II. Esta fue la primera y luego se conllevó a lo que es Tupac Katari, básicamente. Aquí hay una gráfica en representación como eran ellos, Tupac Katari, y acá hay otra gráfica en representación como era Tupac Amaru II, donde cada uno de ellos también, le pregunto a Oriana, Tupac Katari y Tupac Amaru II tuvieron algo similar. Sí, que los dos por, luchaban contra las colonias españolas, contra las desigualdades. ¿Todos los dos fueron traicionados o solamente uno de ellos? Los dos, uno por el compadre y otro por un colaborador. Por un colaborador. Sí, como se puede dar cuenta, ambos personajes, pongámoslo así para que usted lo pueda entender, tanto como Tupac Katari como Tupac Amaru II, tuvieron estuvieron asimilaciones que coincidían. Ambos fueron traicionados, uno por el colaborador y el otro por el compadre, y básicamente también fueron ejecutados. El uno, por ejemplo, en la ejecución, los dos tienen la misma ejecución. No, porque a Tupac Amaru segundo lo mataron y a él y a toda su familia, a toda la cuarta generación. Y lo que es Tupac Katari, A él no, a él le cortaron la lengua, lo escuartizaron y dos caballos así que se en dos caminos ya, desviados. fue el único ejecutado a diferencia de Tupac Amaru II, que fue en sí básicamente con la familia de él, que fueron ejecutados básicamente. En base a todas estas resistencias o todas estas sublevaciones que se presentaron en su momento, se presentaron lo que son las respuestas de las autoridades coloniales que estaban en su momento, donde el único propósito de estas autoridades coloniales era poder mantener lo que son unas medidas en lo que es la represalia hacia los aliamientos en lo que son los indígenas, donde prohibieron lo que es hablar el quichua, también prohibieron lo que es las manifestaciones que realizaban mediante lo que es la artística, mediante lo que son la lectura, también eliminaron lo que son los títulos nobiliarios de los indígenas. También pudieron tomar la medida con lo que es la conformación de un ejército de más de 50.000 hombres en lo que es el virreinato. Esas son todas las respuestas que dieron todas estas autoridades coloniales que se presentaban en su momento. Luego se conllevó ya por último, se conllevó a lo que es la sublevación de Fernando de Aquilema y de Manuela de León, donde el único propósito o lo que pasó, no, lo que Fernando de Aquilema en sí fue el líder de una rebelión que nació en lo que es Yaruquiés en el año 1845, donde a sus 25 de años, a su edad ya de 25 años, él pudo ser básicamente coronado como rey, en donde él pudo o quiso intentar poder recuperar lo que es el imperio inca, básicamente. Esa era la función de Fernando de Aquilema. Algo que pueda relacionar con Fernando de Aquilema, Briana. Bueno, lo que yo he escuchado es que Fernando de Aquilema fue un héroe
de los indígenas, ¿ya? Y que los indígenas lo consideran, es como muy importante, por eso es que algunas escuelas allá en Quito tienen los nombres de Fernando de Aquilema, Manuela León. Ya, Briana. No sé por qué, pero le escucho bien bajito. Ya. Bien, ese ha sido el paso de lo que es la sublevación de Fernando de Aquilima y de lo que fue también Maestre Manuela de León, donde cada uno de ellos fue con un mismo propósito, digámoslo así, ya que estaban basados en lo que es una localidad, que estaban específicamente en lo que ellos llamaron en su momento como rebeldes, ajusticiaron a lo que son diversas decenas de funcionarios del Estado, entre ellos estaban los cobradores de impuestos, los reclutadores para trabajos en obras públicas. Eso fue básicamente lo que relacionaron o es en relación a lo que es Fernando de Aquilema y lo que es Manuela de León. ¿Tiene alguna pregunta, Briana? No, mis ninguna. ¿Todo está claro? Sí, mis. Ya, bien, estas preguntas que están aquí, usted ya la tiene, unas que otras las tiene en plataforma para que usted las pueda responder básicamente en lo que es, si no me equivoco, en lo que es tarea, están ubicadas dos preguntas, de aquí he escogido dos preguntas para que ustedes puedan responder. La actividad también ya está en plataforma para que la pueda realizar. Bien, Briana, en base a de que no hay preguntas, esto ha sido todo por hoy, todo lo de la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Ok, mis gracias. Chao.